Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio y el fin. Tú eres quien abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. El león de la tribu de Judá, la verdadera estrella resplandeciente de la mañana, el Señor de la gloria. Bendito sea Jesucristo, el gran yo soy. Gracias, Jesús. ¿Está usted preparado para recibir esta enseñanza? Grandes cosas tiene Dios para nosotros. Estaremos alegres. Nos dice el libro de Proverbios, capítulo 23, en el versículo 7, nos dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y los hijos de Dios repetimos, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Vamos a pedirle al Señor que nos revele esta escritura. Padre celestial, Dios eterno, Dios misericordioso e infinitamente bondadoso, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia y tu bondad que tienes para con nosotros. Gracias sobre todo por Jesucristo, porque sin Él estaríamos totalmente perdidos. Perdidos y sin esperanza. Pero gracias a Dios que nos lo has dado y estamos felices porque Cristo vive en nuestro corazón, porque nos ha dado vida eterna y porque nos ha dado el Espíritu Santo. Y ahora te pedimos, Padre, que esta revelación de tu palabra venga a nuestro corazón y a nuestra vida, trayéndonos grande bendición. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, amén. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México, su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hoy vamos a hablar de los 5 tumores del corazón. ¿Está interesado? 5 tumores del corazón. Un maestro mío de medicina me decía, tumor malo o bueno, nomás en la mano. Tumor malo o bueno, nomás en la mano. Él quería decir que todo tumor debe salir, debe ser extirpado, debe ser operado. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con estos 5 tumores que pueden estar anidando nuestro corazón, estando conscientes o inconscientes de ello. Nos dice la palabra en este glorioso capítulo 23 de Proverbios, nos dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que tú piensas es lo que tú eres. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, lo que tú piensas es lo que tú eres. Yo no sé si ustedes han conocido jóvenes o adultos que se creen mucho, que se creen muy guapos, que se creen muy simpáticos y agradables. Se creen la última grapet del desierto. Para aquellos que no saben lo que es una grapet, era un refresco de uva concentrado muy sabroso que había hace unos 2 milenios. Pero si lo trasladamos al siglo actual, pues se cree la última coca chica del desierto. Entonces, se lo cree tanto que lo proyecta. Y tú puedes ver a esa persona que es más fea que una pared de adobe, una persona escuálida, una persona sin ningún atractivo personal, pero él cree que es guapo. Y como cree que es guapo, lo proyecta. Y oiga usted, no solamente lo proyecta, tiene éxito. Tiene éxito.
Entonces, aquí aplica la palabra de Dios. ¿Cuál es el hombre en su pensamiento? Tal es él. Lo que tú piensas de ti mismo, lo vas a proyectar a los demás. Y dice la palabra del Señor, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y vamos a ver que hay una correlación entre los pensamientos y los sentimientos. Y los hijos de Dios decimos, hay una relación entre los pensamientos y los sentimientos. Situaciones mentales como malos pensamientos respecto a cada uno de nosotros pueden traernos una vida negativa, nos van a llevar al fracaso y definitivamente no nos va a dar una vida feliz. Y Dios quiere que seamos felices. Voltea a ver a la persona que tiene a un lado y dile, Dios quiere que seas feliz. Fíjese que piense usted como padre o madre de familia. ¿Cómo quiere usted que sean sus hijos? ¿Que estén tristes, amargados, angustiados, desesperados? ¿O le gusta ver a sus hijos felices? ¿Le gusta verlos reír? ¿Le gusta verlos estar contentos? Bueno, pues Dios es el Padre por excelencia. Entonces Dios quiere vernos contentos. Dios quiere vernos alegres y felices. Y Él ha procurado todo para que nosotros lo seamos. Nos ha creado, vino el pecado a la tierra, nos prometió un Salvador, nos dio el Salvador. El Salvador Jesucristo hizo todo lo que había que hacer y terminó diciendo, todo ha sido consumado, todo ha sido hecho, todo ha sido cumplido. Nos da el Espíritu Santo y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos excusa para ser felices. Si nosotros somos infelices es porque estamos errando en algo en nuestra vida espiritual. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón y eres infeliz, hay algo que no estás haciendo bien. Es decir, hay algo que estás haciendo mal y necesitamos rectificar el rumbo. Puede decirse que el corazón es lo que decide el destino del ser humano. Nos dice Proverbios en el capítulo 4 que semana a semana hemos estado meditando en este versículo. Nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y los hijos de Dios repetimos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Atención, chicas. Hello. A cada chica soltera le digo en el nombre del Señor Jesucristo, guarda tu corazón. Ten cuidado a quién le entregas tu corazón. Porque si tú le entregas tu corazón a alguien, le vas a dar todo lo demás. ¿Está comprendiendo? Si tú le das tu corazón a alguien, esa es la antesala de lo demás. Primero, lo que le entregamos a la persona amada es nuestro corazón. Yo me recuerdo por ahí una chica que decía, y pues una jovencita adolescente, decía, es que yo amo a esta persona con todo mi corazón. Y me dijo, yo ya le entregué mi corazón. Y cuando me dijo, yo ya le entregué mi corazón, dije, problema seguro. Ya entregó su corazón, lo que sigue es entregar el cuerpo. Entonces, debemos tener cuidado en guardar nuestro corazón, porque la palabra nos dice que de él mana la vida. Y fíjese que Dios nos está hablando del corazón espiritual, no del corazón físico, aunque pudiéramos también hacer una relación al corazón físico, que si una persona no cuida de su corazón, pues va a caer en insuficiencia cardíaca, va a caer en una hipertensión arterial. Entonces, debemos cuidar nuestro corazón físico, pero aquí nos dice el Señor, guarda tu corazón espiritual. Cuando la palabra de Dios habla de corazón y a este corazón espiritual, no se está refiriendo de ninguna manera al corazón físico. Porque imagínense ustedes una persona que se le realiza trasplante de corazón, pues ahora ya no tiene sus pensamientos ni sus sentimientos, sino tendría los pensamientos y los sentimientos de la persona donde se tomó ese corazón. Entonces no se refiere al corazón físico, se refiere al corazón espiritual. De ahí le va, ese corazón espiritual, el espíritu no está aquí.
está acá. Y los hijos de Dios, tóquese su vientre. Y ahí están los sentimientos. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué nos pasa? Algunos se tocan el pecho, pero frecuentemente hacemos así. Y es que el sentimiento viene a nuestro vientre, porque ahí está el asiento del corazón espiritual, ahí está el espíritu. Recordando que el ser humano es un ser tripartito formado de cuerpo, alma y espíritu. Todos nacemos con un cuerpo, un alma y un espíritu. Es en ese sentido que somos hechos a imagen de Dios. Dios es un ser trino, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Nosotros también somos trinos. Tenemos un cuerpo, una alma y un espíritu. El cuerpo es lo que vemos, el alma es lo que está dentro de nosotros y nos sirve para tener ahí nuestros sentimientos, nuestros deseos, ahí es donde pegan las tentaciones. Y finalmente el espíritu, que es lo que nos sirve para comunicarnos con Dios. Cada uno de nosotros nacemos con un espíritu muerto. Es decir, que el bebito que está naciendo ahorita en la maternidad está espiritualmente muerto. Y los hijos de Dios repetimos espiritualmente muertos. Y necesita ser renacido, necesita nacer de nuevo ese espíritu para poder tener esa comunicación espiritual. Y la única manera en que alguien puede tener una renovación espiritual, es decir, que vuelva a la vida ese espíritu muerto, es haciendo a Jesucristo su Salvador personal. Nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Fíjese usted, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que tú no estabas muerto físicamente, ni yo tampoco, pero estábamos muertos espiritualmente. Y dejamos de estar muertos espiritualmente cuando alguien nos presentó a Jesucristo y nosotros tomamos la decisión de aceptarle como nuestro Salvador y Señor. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero, la casa de Dios. Gracias, Señor. Entonces, somos seres tripartitos formados de cuerpo, alma y espíritu. Los pensamientos son el origen de nuestro estilo de vida y los pensamientos se van a marcar en nuestras vidas y van a desarrollarse. Por lo tanto, debemos eliminar pensamientos que nos lleven a la destrucción, pensamientos que nos lleven a la parálisis. Y vamos a hablar de estos 5 tumores o sentimientos que deben salir de nuestro corazón, que deben ser extirpados. Y el primero de ellos, pues, es la ansiedad. La ansiedad, que pudiésemos decirles también, es el temor. Cuando una persona vive bajo ansiedad, pues esa persona no puede ser feliz. Es una persona que está llena de quejas, de murmuraciones y definitivamente no puede difundir paz entre las personas que viven en su hogar. Y me he dado cuenta que el temor es personal, pero puede volverse familiar. Cuando hay personas que son muy temerosas, pues inmediatamente contagian a la esposa con temor, contagian a los hijos con temor, y entonces en aquel hogar se cierne, se asienta, se sitúa un espíritu territorial de temor. Todos tienen temor, todos tienen miedo. Entonces ellos, algunos de sus hijos se casan, forman otro hogar y van a llevar consigo ese temor. Un doctor muy famoso en la clínica Mayo de Nueva York dice que el origen de toda clase de gastroenteritis es la ansiedad. Que detrás de cada persona que tiene problemas gastrointestinales, gastritis y diarreas, detrás de eso hay un fenómeno de ansiedad. Y es que la ansiedad destruye la salud. La ansiedad o temor destruye nuestras relaciones. Y vamos a darnos cuenta que frecuentemente las circunstancias
nos producen ansiedad. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, vamos a ver que el Señor Jesucristo entra a la barca y les pide que lo lleven hacia la otra orilla. Mientras ellos hacían esto, vino una gran tormenta y los discípulos de nuestro Señor tuvieron miedo. Dice la palabra, Lucas capítulo 8, versículos 22 y siguientes. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, pero no podían llegar a él, y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y los hijos de Dios repetimos, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? La Nueva Traducción Viviente, que es una de las nuevas traducciones que tenemos hoy en día en español, nos dice en el versículo 24 que los discípulos le dijeron al Señor, Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. Y entonces Jesús se levantó y reprendió el mar. Inmediatamente el viento se calmó y todo quedó tranquilo. Y mirándolos a los ojos les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Verdad que suena un poco diferente? Suena un poco más personal. ¿Dónde está la fe tuya? ¿Dónde está la fe tuya? ¿Cuándo? En el momento en que las circunstancias se vuelven contra nosotros. Cuando las circunstancias se vuelven adversas. Jesús no les dijo, ustedes no tienen fe. No les dijo eso. Porque las personas de alguna manera tienen algún tipo de creencia o fe. Y aquí tenemos que definir qué es creencia y qué es fe. Muchas personas dicen, no, yo tengo fe en que me voy a sacar la lotería. Y mes a mes están comprando su huerfanito y con la fe de que un día se van a sacar la lotería. Pero eso no es fe, esa es una creencia. ¿Cuál es la diferencia entre una creencia y la fe? La diferencia está en la palabra de Dios. Una creencia es algo que tú crees, pero que no está en las Escrituras. Y la fe es algo que nosotros creemos, que está asentado en la palabra de Dios y que conforma las promesas de Dios. Entonces lo que hace la diferencia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque Dios es el que promete. Entonces al Dios prometer, la fe nuestra se fija en esa promesa. Entonces Jesús no les dijo, ustedes no tienen fe. Les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? También tenemos que definir que hay una diferencia entre lo que la gente piensa que es el cristianismo. Algunos piensan que el cristianismo es una religión. Y yo quiero decirte aquí y ahora y a través de Televisión Mundial, que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación. Y los hijos de Dios decimos que el cristianismo es una relación. Fíjense, una religión es algo que a la gente le inculcaron, que lo hace por tradición, que verdaderamente no tienen la fe de la Biblia, no conocen la palabra de Dios, no conocen las promesas de Dios. Cuando viene la aflicción y las circunstancias adversas, pues se decaen totalmente porque no tienen la fe de la Biblia, no tienen la fe en Dios. Y entonces acaban destruidos, acaban con vidas frustradas y miserables. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación. Y cuando hablamos de relación, estamos hablando de un intercambio entre dos personas. Esto es entre Dios y tú, entre Dios y yo. Me decía un sacerdote amigo mío, dice, fíjate que entre más pasa el tiempo, menos
necesidad tengo de orar. Y yo le dije, fíjate qué curioso, entre más pasa el tiempo, yo tengo más necesidad de orar. Y es que la oración marca nuestra dependencia a Dios. Poco tiempo de oración, una vida de independencia de Dios. Mucha oración, una vida de estricta dependencia a Dios. De modo que, ¿cuánto oras? Es el parámetro, es la medida de tu dependencia a Dios. Entonces, como el cristianismo es una relación, nosotros hablamos con Dios y Él nos contesta. Si tú le dices esto a un psiquiatra, te manda a la casa de salud mental. Pero eso es la verdad lo que hacemos. Oramos a Dios y esperamos que Dios nos responda. Hay personas que practican el teléfono descolgado. Es decir, hablan con Dios y cuando Dios quiere decirles algo, cuelgan el teléfono. Tú después de que ores tienes que hacer un silencio y esperar qué es lo que Dios te va a decir. Y Dios te va a hablar a tu corazón. Otro sacerdote amigo mío me decía, fíjate que yo no escucho la voz de Dios. No escucho la voz de Dios. Y yo le decía, mi problema no es escuchar la voz de Dios. Sí escucho la voz de Dios. Mi problema es obedecer lo que me dice. Y ese debe ser tu problema y mi problema. Escuchar la voz de Dios y obedecer eso que Dios nos dice. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Les estaba diciendo que su fe no estaba puesta en Dios, no estaba puesta en la palabra, no estaba puesta en Él, sino que su fe estaba puesta en las circunstancias. Es decir, que verdaderamente no tenían fe, que sus creencias estaban basadas en circunstancias, en sentimientos y en emociones. El ser humano así se maneja. El ser humano se maneja por circunstancias, se maneja por sentimientos, se maneja por emociones. Y tú puedes estar en dos de estas condiciones. Es decir, te encuentras viviendo por sentimientos o te encuentras viviendo una vida de fe. El cristiano que ha nacido de nuevo y no ora y no lee, va a ser un cristiano que va a vivir dominado por los sentimientos. El creyente que ora y lee la palabra va a ser un creyente que va a vivir por fe. Los sentimientos no son ninguna guía de la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, es que yo hice esto porque sentí que así debía hacerlo. Equivocado, error. Tenemos una base de fe que es la palabra de Dios, las escrituras. Y tú y yo debemos hacer lo que dice la palabra de Dios. Frecuentemente no nos gusta, pero hay que hacerlo, hay que obedecer. Hay que sujetarnos a la palabra del Señor. Entonces los discípulos pues no tenían una verdadera fe, sino que estaban descansando en la creencia, como todos los seres humanos, de las circunstancias y de las emociones. Si nosotros queremos triunfar, necesitamos aferrarnos a la palabra. El cristiano es un hombre de un libro, la palabra de Dios. Yo tengo amigos médicos que me han dicho, ¿cómo es posible que tú bases tu vida en un libro? Yo le digo, no baso mi vida en un libro, baso mi vida en 66 libros, que es el contenido de las Escrituras. La Biblia está formada por 66 libros, 49 del Antiguo y 27 del Nuevo. Entonces, nuestra fe no es la fe de un libro, es la fe de toda la biblioteca de Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, yo le preguntaba a esa persona, bien, mi vida está basada en la palabra de Dios. ¿Y en qué está basada la tuya? Son cosas muy fuertes porque imagínense que todos mis compañeros son personas que tienen más de 65 años, ¿verdad? Yo era el más joven de mi generación. La mitad de mi generación, que fuimos 120 médicos, 60 están muertos. SIDA, drogadicción, cirrosis hepática con una insuficiencia 4, insuficiencias renales. Cada vez que veo a uno de mis amigos me dice, ¿supiste que murió fulano? ¿Supiste que murió mengano? Bueno, toda una especie que yo le digo, no era una generación, era una degeneración. Nunca he visto médicos más alcohólicos
que los de mi generación. Una cosa tremenda y terrible. Entonces, si uno no basa su vida en la palabra de Dios, ¿en qué la basas? ¿En el libro de algún psicólogo? ¿De algún filósofo? ¿De algún psiquiatra? ¿Conocen ustedes a los psiquiatras? Yo sí. Si tú vas a una reunión de médicos donde hay psiquiatras, aunque no los conozcas, los vas a reconocer. El que vista más llamativamente, el que se vea más anormal de todos, el que le veas reacciones raras, ese es psiquiatra. ¿Sabe por qué estudió psiquiatría? Por su problema personal. La verdad. Psiquiatra necesita de psiquiatra. A eso le llaman vomitar. Todo lo que le dicen los pacientes tiene que ir con otro psiquiatra y soltar todo lo que le dijeron. Entonces, si tu vida está basada en un filósofo, en un psicólogo, en un psiquiatra, cuidado. Son gente emproblemada. En cambio, si tu base, tu pensamiento, tu vida está en la palabra de Dios, pues está basada en el Dios vivo y verdadero, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Y tu vida pues va a caminar perfecta, porque está siguiendo el manual del fabricante. La Biblia es el manual del fabricante. Aquellas personas que trabajan con coches en la mecánica saben que existe un manual para cada tipo de marca y cada tipo de modelo. Y ahí te va a decir la pieza número 3643, es un cablecito que va así en tal parte y viene el esquema y viene el dibujo. ¿Por qué? Porque así lo diseñó el fabricante. Bueno, ¿tú quieres saber cómo nosotros fuimos diseñados? Este es el manual del fabricante. Este es el manual del fabricante. Esta es la palabra de Dios. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Fíjese que frecuentemente vemos en las películas a Moisés haciendo esto. Alzaba las tablas de la ley, porque lo único que tenían eran las tablas de la ley. Tú no tienes las tablas de la ley, tú tienes toda la revelación de las Escrituras. Moisés, ¿saben qué tenía? Las tablitas esas. No es hasta Josué que se completó la revelación de Génesis a Deuteronomio. Entonces, ellos estaban felices cuando Josué dice, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nomás Josué tenía 5 libros, los primeros 5 de la Biblia, del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos 66. Y entonces cada domingo al final, ustedes saben, yo levanto las Escrituras y digo, esta es la palabra de Dios. En copia de sus textos originales, hebreo, arameo y griego. Y es la palabra de Dios. Honramos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Él nos ha dejado. Él no nos dejó huérfanos, nos dejó su palabra y nos dejó el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos dice en Juan 16:33 que nuestra vida va a ser una vida de aflicciones. Si hay un pastor, un predicador, un misionero que le ofrece a las personas para que entreguen su vida a Jesucristo, que no van a tener problemas, los está engañando. Porque Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción. Quiere decir que la aflicción es coherente y es in situ y es carnal al ser humano. Tú eres un ser humano, vas a tener aflicción. Tan. El Señor Jesús no nos ofrece que no vamos a tener problemas, nos ofrece estar con nosotros en los problemas. Pregúntele usted a aquellos 3 varones, amigos de Daniel, que se encontraron en el horno de fuego. Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor, el rey, cuando fue a asomarse a aquel horno ardiente, no vio a 3, sino a 4. Y entonces dijo, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este que está allí? ¿Quién es este que está con ellos?
porque en la prueba y en la aflicción Jesucristo va a estar contigo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Y la palabra de Dios nos dice que los amigos de Daniel salieron sin olor a humo, sin estar sollamados ni quemados, ni sus vestiduras dañadas. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios estaba con ellos. Entonces, mis amados, nuestra preocupación es que Cristo esté en la barca con nosotros, ¿verdad? Porque si Cristo está en la barca contigo, el viento y la tempestad se van a calmar. Pero si Jesucristo no está en la barca con nosotros, entonces a preocuparnos. Esa es nuestra preocupación. Pregunta, si tú no vienes a la casa de Dios los domingos, ¿por qué Dios va a ir a tu casa? Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, si tú no vienes a la casa de Dios los domingos, ¿por qué Dios va a ir a tu casa? ¿No estamos hablando que el cristianismo es una relación? ¿Qué relación tienes tú con extraños? Ninguna. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y esperanza mía, mi Dios, ¿en quién confiaré? El que habita, no el que va de visita. Nosotros tenemos personas que van de visita a nuestra casa, pero no viven con nosotros. Y aquí el asunto es que tú vivas con Él y yo con Él. Que Él esté en la barca con nosotros. Viene el viento, viene el mar, viene la aflicción, las circunstancias adversas. Él está dentro de la barca con nosotros. Tú vas a triunfar, tú vas a salir adelante en el nombre de Jesucristo, en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria, alabanza al Cordero. El temor es un castigo. El temor es la arma número uno de Satanás. Cada vez que nosotros tenemos temor, es que nos hemos apartado de la palabra de Dios. Vivimos en incredulidad. Y el temor es el arma más fuerte de Satanás. Tú caes en temor y dice la palabra, el temor lleva en sí castigo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué el temor lleva en sí castigo? Porque cuando tú estás temiendo, ¿cómo estás? El estómago y el pecho y te vienen todos los síntomas habidos y por haber. ¿Por qué? Porque estás atemorizado. Las decisiones las tomas mal porque estás atemorizado. El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso dice 1 Juan 4, 18. Segundo tumor que tenemos que extirpar, la soledad. Y los hijos de Dios decimos la soledad. Y aquí tenemos que diferenciar lo que es estar solo a experimentar soledad. Son dos cosas totalmente diferentes. Una persona está sola porque no tiene otras personas alrededor de él. Una persona está sola, entre comillas, cuando ora porque no hay otras personas, pero está Dios Todopoderoso. En cambio, la soledad es otra cosa. La soledad es un estado, es una condición. Tú puedes estar en una casa con 11 hermanos y sentirte completamente solo. Estás experimentando soledad. La soledad es un sentimiento, es un estado, es una experiencia. Estar solo es una condición. Estoy solo, ahora estoy acompañado, pero la soledad es más profunda. Entonces tenemos que arrancarnos la soledad. La soledad viene también frecuentemente por las circunstancias. La soledad es sentirse solo a pesar de estar con otras personas. Y frecuentemente la soledad la experimentan personas que tienen una vida egocéntrica. Es decir, una vida centrada en sí misma. Grandes millonarios del mundo, con todo el dinero, con todo el personal, con todos los criados, están experimentando soledad. ¿Por qué? Porque su vida gira alrededor de sí mismo. Y en la vida del ser humano es así. El ser humano gira su vida en sí mismo. La persona espiritual es cristocéntrica. ¿Pero cómo? La vida
cristiana es una vida cristocéntrica. La vida espiritual es una vida cristocéntrica. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que caminamos alrededor de Jesucristo. Cristocéntrico, cristocéntrico. Cristo es el centro. Muy bien. Dicen que tengo 15 minutos, pero vamos a tener más. Dice la palabra del Señor en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahorita que estoy lleno del Espíritu Santo me quieren cortar. Tercer tumor, la indecisión. ¿Conocen ustedes personas indecisas? ¿Conocen ustedes personas que dudan mucho? Una persona indecisa no puede triunfar. Una persona dudosa no puede triunfar. Dice la carta de Santiago en el capítulo 1, uno de mis preferidos pasajes de Santiago, en el capítulo 1, versículos 6 y siguientes, nos dice, pero pida con fe. ¿Qué dice que dijo? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ese versículo lo tengo arriba de mi escritorio. No piense que quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Entonces, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dicho en lenguaje coloquial, no vas a recibir nada. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, si tú dudas, no vas a recibir nada. Termina diciendo el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La carta de Santiago menciona la expresión de doble ánimo 2 veces. Y solamente 2 veces en la Biblia está esta expresión, el hombre de doble ánimo, el hombre de doble ánimo, es decir, el hombre dudoso, la persona dudosa, la persona indecisa, no va a llegar a ningún lado. ¿Cuál es la fuente de nuestra seguridad? La palabra de Dios. Tú te apartas de la palabra de Dios y caes a un precipicio. Tú estás en la palabra de Dios, caminas en la roca firme, quien es Jesucristo. Nuestro Señor, bendito sea Jesucristo. Una persona dudosa es una persona indecisa, es una persona que va a tener fracaso y va a caer en error. Muchas personas fracasan por falta de decisión. Cuando llegan las oportunidades, las pierden, porque no saben qué hacer con sus vidas. Personas muy inteligentes, y aquí hay que diferenciar quién es inteligente y quién es sabio. La persona inteligente es la persona que es capaz de retener, de pensar, de idear, de tener cosas creativas, pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría viene de Dios, la sabiduría viene de la palabra de Dios. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor de Dios. Entonces, ser sabio es conocer la palabra. Tú puedes ser el ignorante más ignorante que ha pisado la tierra. No fuiste ni a primero de jardín. Pero es un hombre de la palabra, una mujer de la palabra. Tú estás calificado, calificada para aconsejar a cualquier persona. Aún personas mayores en edad que tú y en capacidades mayores que tú. ¿Por qué? Porque tú tienes la mente de Cristo, tienes la sabiduría de Dios. Entonces tú vas a decirle a la persona, mira, es así porque Dios dice, y no te vas a equivocar, porque no son tus pensamientos, sino es la palabra de Dios, la mente de Cristo. Si la persona indecisa clama a Dios, pues Él nos va a decir lo que vamos a hacer. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te enseñaré y te recordaré. A ver, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas personas caen inmersas del ocultismo, andan buscando el poder, pero en el lugar equivocado, en la meditación trascendental, en el control mental, en el esoterismo, en diferentes tipos de espiritualidades, rosacrucismo, masonería y demás, terminan en el satanismo, porque andan buscando el poder.
Andan buscando las cosas ocultas. La palabra dice, las cosas ocultas son de nuestro Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Entonces, ¿tú quieres conocer cosas ocultas? Ve a la palabra de Dios, clama a Dios, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Cuarto tumor, la ira. ¿Alguno de ustedes es airado? Bueno, pienso que el ser mentiroso y ser airado casi es el común denominador de todos los seres humanos. La ira también es consustancial al egoísmo. Somos egoístas, nos creemos sabios, inteligentes y frecuentemente creemos que siempre tenemos la razón. ¿Ustedes conocen personas que siempre creen que tienen la razón? Hay un familiar mío, un ingeniero industrial, administrador. Él es esposo de una prima. Y bueno, ese hombre lo sabe todo. Al estar hablando con él, él dice con toda autoridad, es así y así y así y así. Pero un día entró en el terreno de la Biblia. Y cuando alguien entra en el terreno de la Biblia, el que conoce la Biblia va a ganar, ¿verdad? Entonces, que se le ocurrió entrar en el terreno de la Biblia y un día me dijo, pues bien dice Dios, el que madruga, Dios le ayuda. Me le quedé viendo, le dije, ¿y dónde dice? No sé, búscale, ahí dice. Que no dice. Tengo 32 años de estar leyendo la Biblia. Por lo menos la he leído completa 32 veces, por lo menos. Me vas a decir que ahí dice, no dice. Claro que sí dice, y sí dice. Y yo no dice, y sí dice. Y que bueno, sí dice, encuéntralo. Y cuando lo encuentres, me hablas. Claro que no. Que madruga, que Dios la ayuda, puede ser cierto, pero no es bíblico. Entonces, personas que sienten que todos se la saben, pues caen en el fenómeno de la ira. Y la ira y el resentimiento frecuentemente van juntos. Y el resentimiento es una de las cosas peores que tú puedes tener. Te sientes ofendido porque alguien te dijo algo, porque te hizo algo, porque te sacó la lengua, porque no te saludó, porque no te prestó, porque te cobró. Entonces el estómago se te hace así, ¿verdad? Esta persona, y ahí está el pobre estómago, ¿verdad? Aventando todos los jugos gástricos y ácido clorhídrico y haciendo ahí una úlcera péptica gástrica o duodenal por estar ahí. No. Los sentimientos mal manejados producen enfermedad. La ira produce enfermedad. Una persona airada, ¡pum!, se le puede reventar una arteria en el cerebro. Una persona airada le puede dar un ataque. Me da mucha risa, pero un médico que hablaba de eso allá en Estados Unidos decía hay que tener cuidado con la ira, porque la ira mata a las personas. Y no le hacían caso en la universidad. La ira mata a las personas. La ira mata a las personas. ¡Pum!, le dio un infarto. ¡Pum!, cayó muerto ahí. Lo comprobó por experiencia. Y eso es de la vida real. No crean que de la vida irreal de Silvia Pinal. Es de la vida real. De la vida real. Entonces, si tú tienes ira, es como escupir estando acostado para arriba. ¿Qué va a pasar? Surprise. Cayó la ley de Newton. Pelearte con tu esposa es escupir contra el abanico. Escúpele al abanico y verás qué pasa. Se te regresa. ¿Cómo manejar la ira? Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta aplaca la ira. A ver, dígalo conmigo. La blanda respuesta aplaca la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Te habla una persona iracunda y tú le contestas más fuerte, te va a volver a contestar, pero más fuerte él. Y tú más fuerte, y él más fuerte, y tú más fuerte. En cambio te dicen, oye, que tú, que la... Casi en lenguas ahí. Y entonces tú le dices, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema?
¿Quieres poner a esa persona a angustiarse? Contéstale quedito. Es que tú que quieres. Y tú, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? La blanda respuesta aplaca la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Eso dice la palabra del Señor. La ira lo destruye todo. Acaba con la persona, acaba con la esposa, acaba con los hijos. ¿Quién quiere estar con una persona iracunda? Nadie. Nadie. Si tú quieres que las personas estén alrededor de ti necesitas ser como yo. Simpático, agradable, gracioso, de buen humor, feliz. ¿Saben una cosa? Las personas quieren estar con gentes felices o con gentes tristes. Tú vas con una persona y dices, ay no, mi hermana, un día viene a la iglesia, pero ya ha venido, pero no se convierte. Entonces, tú la ves a ella y lo primero que te dice es, ay, en lugar de decir cómo estás, buenos días, buenas tardes, ay, digo, ¿y ahora qué te duele, María? Pasé muy mala noche, me dolía todo, y lo que no me duele no me funciona. ¿Quién quiere estar con una persona triste, con una persona melancólica? Nadie. En cambio, sonríe, Cristo te ama. Amén. ¿Tú quieres ganar? Sonríe. ¿Quieres tener un mayor sueldo? Sonríe. Trata de ser simpático, agradable, buena persona, ayudadora, generosa, preocupada, orante, hombre o mujer de la palabra de Dios. Todo el mundo va a querer estar contigo. ¿Por qué? Porque un día van a necesitar oración. ¿Y a quién le van a hablar? Pues al loco que eres tú y que soy yo. Yo soy el loco de mi barrio. Había una señora que vivía al lado mío y esta mujer, para no pisar por la misma banqueta donde yo pisaba, se bajaba por la calle para aborrecer la palabra de Dios. Pero cuando ella tuvo necesidad, ¿a quién crees que buscó? Ora por mí, por favor, tú que estás tan cerca de Dios. Ora por mí. Yo le decía, tú también puedes estar cerca. Entrégate a Jesucristo, acéptale como tu Señor y Salvador. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Entonces, en estamos en el cuarto, ¿verdad? La comunión con la palabra de Dios va a desaparecer la ira. La comunión con la palabra de Dios nos va a dar paz. Nos va a dar la paz inexplicable, llena de gloria. ¿Cuál es la paz inexplicable y llena de gloria? Que te está llevando el tren y tú tienes paz. Que te está llevando el tren y tú tienes gozo. La paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo inexplicable y lleno de gloria. Eso viene de un solo lugar y ese es de la palabra de Dios. Lee la Biblia. Hay gente que me pregunta, ¿cuál es la mejor Biblia? La que leas. Si no lees ninguna, pues, ¿para qué? ¿Cuál es la mejor Biblia? La que leas. Ya me pides en confianza, ¿qué te puedo decir? Bueno, te puedo decir la Biblia de las Américas, que es muy apegada al original, a la New American Standard, a la Reina Valera 1901, más apegada al original, se llama también Biblia Reina Valera Trinitaria, se batalla mucho para conseguirla, pero lee la revisión 60 de Reina Valera, es suficiente, ya quisiéramos leerla. Entonces, léala. Quinto tumor, la frustración. La frustración viene del fracaso repetido, de los pensamientos negativos. Una persona negativa va a actuar negativamente. Una persona positiva va a actuar positivamente. Hablábamos la semana pasada del pensamiento positivo, el pensamiento activo, el pensamiento creativo y el pensamiento productivo. Son los 4 tipos de pensamiento que tú y yo necesitamos tener. Dios no puede bendecir a una persona que tiene palabras negativas. Me va a ir mal.
ya comenzó el año y me fue mal. ¿Qué espero para el final? Yo conozco una persona, me dijo eso al inicio de este año. Me dijo, ya me fue mal en este año. Apenas estamos en enero. ¿Qué espero para el fin del año? Le dije, estás maldiciendo tu año. Bendice tu año. Bendice este año como el año de la multiplicación, como el año de la reproducción, como el año de la prosperidad y la salud. ¿Por qué vas a pensar en cosas negativas si tienes a Jesucristo? Hombre, si tú tienes a Jesucristo, no debes pensar cosas negativas, debes de pensar cosas positivas. Bueno, dice el Señor en su palabra que voy a tener aflicciones, pero Él me va a sacar, Él va a estar conmigo, ¿verdad? En cambio, una persona perdida, pues ¿qué puede hacer? Caer en la desesperanza, desilusión, fracaso, frustración. Entonces, una persona negativa que cae en el fracaso, pues obviamente que cae en la frustración, se frustra. Qué fea palabra, frustra, hasta se oye mal, frustra, frustración. Proverbios capítulo 6, versículo 2, lo voy a leer a partir de la Nueva Versión Internacional, que dice, si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras, aguas con las palabras que decimos, me voy a morir. No necesitas agarrar una pistola ni una cuerda. Tú dices, me voy a morir, inmediatamente el cuerpo que no piensa empieza a secretar sustancias cidas, no con S sino con C, sustancias destructoras de suicidio. Empiezan a soltarse todos los priones que son proteínas, y eso está demostrado médicamente, no crean que es un cuento espiritual. Priones son proteínas en el organismo que destruyen el cuerpo. Sustancias cidas con C, destructoras. Entonces una persona que desea la muerte le va a venir. Le va a venir, aunque no se le aviente un carro, aunque no agarre un mecate y se lo cuelgue, aunque no agarre una pistola, un fusil o lo que sea, te va a morir, porque el organismo, le estás tú diciendo, te vas a morir. Y el organismo tiene que obedecer y se muere. Pero si tú le dices, vas a vivir, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Porque no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Claro. ¿Por qué pensar en la muerte? Piensa en la vida. Piensa en la vida. Piensa en una vida victoriosa. Piensa en una vida de triunfo, una vida de conquista. Cristo es el vencedor de la muerte, la tumba, el infierno y de Satanás. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Tomás Alva Edison, 1000 experimentos para que prendiera el foco. No prendía y no prendía y no prendía. Su discípulo le dijo, don Tomás fracasó. Dijo, no fracasé, simplemente no he tenido éxito. Qué diferencia, ¿verdad? Experimento 1001, prendió el foco. Abraham Lincoln llegó a presidente de los Estados Unidos, pero tuvo una vida de fracaso terrible. Nació en un rancho allá, en una cabaña horrible. Se puso de diputado, de senador, y fracasaba y fracasaba y fracasaba. Un día logró el éxito y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Benito Juárez, para irnos a héroes nacionales, Benito Juárez estuvo 30 años en el gobierno, 30 años. El presidente itinerante que anduvo de ciudad en ciudad, incluyendo la ciudad de Saltillo, y se aventó 30 años en el poder, insistiendo. ¿Sabe quién le combatió? Porfirio Díaz. El lema de Porfirio Díaz fue no reelección. Subió Porfirio Díaz y estuvo 36 años en el poder. Esa es la verdadera historia mexicana. Entonces, ¿quién triunfa? La persona perseverante. La persona perseverante. Tú necesitas ser una persona preparada, una persona planeada, una persona perseverante y una persona que está dispuesta a padecer por lo que quiere lograr. El éxito no viene sin padecimiento.
Todos los que hemos alcanzado el éxito ha venido con padecimiento. El Señor Jesucristo dice, camina una milla más. Camina una milla más. ¿Qué es caminar una milla más? Dar un plus en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tú haces. Tú haces más que cualquiera. Y eres mejor que cualquiera. Y no tienes excusa, porque tienes el Espíritu Santo. Oye, a veces que tú te pones ahí, qué filoso ando. Yo digo, donde pongo el ojo, pongo el diagnóstico. Pero no soy yo, es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero sabe, el diablo no quiere que sepamos quiénes somos. Porque el día que tú sepas quién eres, uyuyuy, chuyuy, se acabó todo. ¿Me entiende? Entonces dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios en el capítulo 1, nos dice el listononón de todo lo que somos nosotros en Jesucristo. Oiga, si usted tiene a Jesucristo, usted es otra persona, usted es una nueva criatura. Le voy a leer algunas cosas que dice aquí, Efesios 1:3. Bendito el Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Diga usted, yo soy un bendito, habito en el reino del bendito y la bendición de Dios está sobre mí. Espero bendición y no maldición en el nombre de Jesús. Dígalo, dígalo, aquí dice que hemos sido bendecidos. Dice la palabra que fuimos predestinados, versículo 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Soy hijo de Dios por medio de Cristo. Versículo 6, soy alabanza de la gloria de su gracia. Soy acepto en el amado, he sido redimido. Versículo 7, versículo 8, me hizo sobreabundar con toda sabiduría e inteligencia. Bendito sea Jesucristo. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y me quedo en el capítulo 2, donde dice, 1:21, que dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero, está hablando de Cristo. 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya, gloria y alabanza al Cordero. Fíjese, gloria al Señor. De Jesús es la gloria. Jesús ha sometido todas las cosas bajo sus pies. ¿Y quiénes son los pies de Jesús? ¿Quiénes son los pies de Jesús? Usted y yo, que somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo y somos los pies. Entonces, si Él sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿quién está bajo nuestros pies? Satanás y todos sus demonios. Pero Él no quiere que tú lo sepas. Él quiere que tú tengas miedo y temor y te avienta todas las películas de la calle del infierno y Scream 1 y 2 y 3 y el otro y que salió y el que le saca los filos y el Elm Street y todos esos. ¿Para qué? Para que tú tengas miedo. La Exorcista, la película más satánica que ha habido en la historia del mundo. Tú la ves y caes bajo demonios. Terrible película. Yo la vi una vez y andaba loco junto con ella. Ya andaba aventando también la crema de chícharos. Qué película tan terrible. Nunca la vayas a ver. Hombre, vómito en proyectil. La pobre mujer, esta que hizo la interpretación, después de esa película, jamás pudo triunfar. Marcada por Satanás. De una vida miserable. Claro, tú vas a ser de quien seas, de quien creas. ¿Le crees a Satanás? Prepárate. ¿Le crees a Dios? Gózate. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Y yo quiero preguntarte, como dijo Jesús, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Verdaderamente tienes fe? ¿O es una creencia? Simplemente es un buen deseo, una ilusión, un sueño, algo para no hacerte daño en tu vida. Es que yo creo que me va a ir bien. Es que yo creo que voy a triunfar. Es que yo creo que voy a tener un bonito matrimonio. Es que yo creo que voy a tener una buena familia. Es una creencia.
mientras no esté apoyado por la Escritura, será una creencia. Y al ser una creencia, será bamboloteada por las circunstancias. Pero si tu fe es la fe de la palabra de Dios, si tu fe está basada en las promesas de Dios, tú lo que puedes esperar es la bendición de Dios. Y tú puedes decir, yo voy a gozar de bendición porque soy hijo del bendito. Dios lo dice. Voy a gozar bendición porque estoy en los lugares celestiales en Cristo. Voy a tener bendición porque he sido adoptado hijo de Dios por medio de Cristo. Voy a triunfar sobre Satanás porque Satanás está bajo los pies de Cristo y yo soy los pies de Cristo. Diga junto conmigo, Dios Todopoderoso, perdóname por caer en el juego de Satanás, del mundo, de las circunstancias, de las aflicciones, en lugar de creer en tu palabra. Hoy, Señor, quiero rendirte mi entendimiento y quiero rendirte mi corazón, para que mi entendimiento y mi corazón solo piensen en la promesa de tu palabra. Padre, te doy las gracias por el Espíritu Santo que vive en mi corazón, porque he aceptado a Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, te pido me infundas de tu poder y tu gracia para triunfar en todas las áreas de mi vida, porque yo soy de Jesús, yo soy de Jesús, yo soy de Jesús, le pertenezco a mi Jesús. En el precioso nombre de Cristo, amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Jesús es el Señor. ¿Listos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar a nuestro Dios. Y diga junto conmigo, Jesús es el Señor.